Y nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la Historia y el Arte, director de Olmo Ediciones. Doc, gracias por estar con nosotros. Por favor, un gusto. Y hoy tenemos un tema que es honrar la vida, ¿no? Bueno, honrar la vida, que para nosotros es una canción de Ladia Blasquez, sí, pero en realidad era el motus, la expresión preferida de un personaje que hoy está un poco olvidado, pero que en la década del 60 era el paradigma del médico humanitario, que se llamaba Albert Schweitzer. Que aparte tenía una curiosidad. Albert Schweitzer... ¿Francés? No, bueno, no. Claro, es verdad, era alsaciano. Sí. De hecho, parte de la familia era alemana. En realidad Schweitzer quiere decir suizo, o sea que eran de origen probablemente suizos, sí. Se instalaron en Alsacia-Lorena. Alsacia-Lorena es la zona límite entre Francia y Alemania, en donde, de acuerdo a la guerra, está de un lado del otro. Ellos en realidad él habían nacido cuando esto era alemán, pero por ejemplo, por lazos familiares, él era primo, en realidad era primo de Jean-Paul Sartre, del filósofo francés. O sea que una familia muy curiosa, porque tenían muchos predicadores protestantes, músicos hubo, y entre ellos Schweitzer, aparte de que primero fue un organista, fue uno de los organistas e intérpretes de Bach más importantes del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Todavía se pueden encontrar grabaciones de las piezas de Bach hechas por Albert Schweitzer. En segundo lugar, fue filósofo y teólogo. Sí. Escribió y hizo una descripción de la vida de Cristo, una interpretación de cómo era el mensaje que Cristo quería dejarle a sus contemporáneos, porque en realidad uno ahora ve la imagen de Cristo como alguien que estaba dando un mensaje mesiánico para las generaciones futuras, pero en realidad Cristo también estaba hablando a sus coterráneos, a la gente que lo rodeaba, y quería darle un mensaje a ellos también. En realidad Cristo no empieza como una nueva religión. Cristo era un grupo que se estaba separando de los demás grupos judíos, pero fundamentalmente porque se estaba oponiendo a la circuncisión, que era causa de mortalidad. La circuncisión, en condiciones sin asepsia, era causa de mortalidad entre los jóvenes. Entonces, justamente, este grupo religioso que regresaba a Cristo, con San Juan Bautista, propugnaban el bautismo. Y después una separación que se fue dando con el pasar del tiempo. Pero bueno, Schweitzer es uno de los primeros filósofos y teólogos que plantea eso. Pero fundamentalmente, lo que lo convirtió a Schweitzer en un personaje mundial es que estudió medicina, ya siendo músico, ya siendo filósofo, estudió medicina, y en el año 1810, por ahí 1810, se fue a a Gabón, en el medio del África, a un pueblo que se llamaba Lambeber, en donde fundó un hospital y estuvo al frente de ese hospital hasta que muere en el año 1965. Cerca del Congo, ahí. Sí, en el Congo. Lo que sería, sí, hoy es Gabón, lo que sería el Congo belga en esa época. Bueno, su tarea se interrumpió durante la Primera Guerra Mundial, en donde por ser de nacionalidad alemana lo pusieron preso. Estuvo durante un tiempo preso en Europa, pero después volvió, y desde 1920 hasta su muerte, en 45 años, se dedicó a atender en este hospital donde no había médicos de ningún tipo. Él mismo. Después fue convocando muchos médicos de otra parte del mundo que lo iban a ayudar. Fíjate vos, él habla, por ejemplo, de las condiciones de vida. En ese entonces, una persona, era muy común tener hernias, una hernia, se estrangulaba una hernia y se morían en medio de atroces dolores. Entonces él decía, no solamente médico, era cirujano. Durante 40 y pico de años atendió este hospital en donde no había nada, miles de personas se acercaron, y él, para bancar este hospital, iba periódicamente a Europa a dar conciertos de órgano. Claro. Con la plata que recaudaba, seguía manteniendo el hospital. La música después, le daba... Claro, y después hubo fundaciones, Albert Schweitzer, que donaban dinero, ya te digo, en la década del 60 era la figura indiscutida del médico humanitario. Aparte, después hizo toda una campaña, cuando fue la crisis de los misiles en Cuba en el año 63, hizo una campaña para el desarme nuclear, muy amigo de Albert Einstein, entre los dos pelearon para el desarme nuclear. A veces se lo confundían con Albert Schweitzer y le pedían un autógrafo como si fuese Albert Einstein, y él firmaba diciendo, su amigo, el doctor Schweitzer, lo saluda de parte del doctor Einstein.
Y tiene varias anécdotas. Imagínate una vida tan ajetreada como esta. En un momento uno de los reyes de España, creo que era Alfonso XIII, pide una entrevista con él y le pregunta, dígame una cosa, ¿es muy difícil tocar el órgano? Y él le dice, mire, debe ser tan difícil como gobernar España. Entonces usted es una persona muy corajuda, le dice. Qué bueno, qué buena respuesta. Fíjate vos una cosa, durante 50 años fue dando conciertos. Tenía un solo yaqué. Usó el mismo. Es decir, eso muestra un poco la conducta. Durante 50 austero. años no cambió de peso. Y un tipo austero. 40, austero, efectivamente. Y él, entre las propuestas filosóficas, justamente cuando va a África y encuentra esta vida ese esplendor de la vida, esa manifestación, él habla de que defender la vida, hay que respetar y honrar la vida en todas sus manifestaciones. De hecho, se convirtió en vegetariano para no seguir comiendo carne de animales. Excelente, excelente. Y que, bueno, cómo estos líderes, ¿no? se han instalado en lugares críticos. Pues no puso un consultorio en París. No. Realmente héroes. Héroes. Y justamente su figura inspiró a muchos otros médicos que siguieran su ejemplo en otras partes del mundo y acá mismo en la Argentina, que se instalaron en lugares inhóspitos para llevar la salud a los lugares más recónditos del planeta. Y a todos, ¿no? Que les llegue a todos. Sin elecciones. Sin elecciones. Así es. Al que fuera. Muchísimas gracias, Gracias a vos, Omar. Paula. Gracias. Seguimos con el programa.